estimado panel. Vamos a defender por qué los feministas deberían rechazar estas presunciones legales y convencionales desde la teoría feminista y que se han dado a partir del nivel legal y el nivel social. Primero, solo como una especie de definición, la presunción legal, en general las presunciones, son ciertos, es un conjunto de presupuestos que si es que no se demuestra lo contrario, se da por hecho de que es así. Como por ejemplo, todos los ciudadanos conocen las leyes, obviamente es una presunción de que se tiene que todos los ciudadanos deberían conocer las leyes. ¿Por qué? Porque es un conjunto de presupuestos y hacen que si es que no se demuestra así, sea así. A ver, ¿en qué status quo estamos? Estamos en un status quo en donde la lucha feminista es cada vez más grande, en donde ahora tanto los hombres como las mujeres están luchando por ciertos ideales feministas, pero así como hay gente y cada vez se hace un movimiento más grande, también hay un gran rechazo por parte, por ejemplo, de los hombres, quienes dicen que no se sienten identificados con esta lucha. Esto es sumamente importante para tomarlo en cuenta a través del debate. También estamos en una sociedad sumamente machista y sumamente conservadora, que sigue pensando que existen ciertos roles de género, tanto para los hombres como para las mujeres. Como por ejemplo, el hecho de que si es que eres mujer, deberías ser mamá. ¿Por qué? Porque tu rol reproductivo es ser mamá. Entonces sí, así como estamos en un periodo histórico en donde el feminismo cada vez tiene más auge, también tiene muchas limitaciones, también tiene muchas críticas y también seguimos en una sociedad heteropatriarcal, conservadora y machista. Ahora bien, ¿cuál es nuestro primer argumento? Explicar un poco de cuál es la teoría del rol de género y la teoría del rol de género que resulta importante, que resulta imprescindible para las olas del feminismo, no solo para la primera, sino para la segunda y la tercera. ¿Cuáles son estos roles de género? La mujer, históricamente, justamente a partir incluso de la propiedad privada, ha sido limitada tanto legalmente como convencionalmente a acceder a ciertos privilegios, como por ejemplo, obviamente, la propiedad privada. Cuando se crea esta propiedad privada, por ejemplo, son los hombres los que pueden acceder a esta propiedad privada. A partir de esto, hay muchos más beneficios a nivel legal que tienen los hombres. Por ejemplo, no solo acceder a la propiedad privada, sino, por ejemplo, la mujer no podía irse de casa si es que no estaba comprometida con otra persona. O, por ejemplo, todo el mundo, esto reconocido a nivel legal, todo el mundo podía ver los exámenes ginecológicos de una mujer, por ejemplo, si es que aún así ella quisiera o no quisiera. Entonces, todas estas presunciones lo que incluyen es, claro, tú eres mujer, naturalmente puedes embarazarte, y como eres mujer, eres débil. Obviamente no es que tienes, no necesariamente tienes la capacidad, es más, no tienes la capacidad intelectual y física de un hombre, como tu contextura física es diferente, entonces obviamente eres más débil, y como por ejemplo yo soy el hombre que pertenece, que puedo tener la propiedad privada, entonces yo mismo soy el dador de la familia, es decir, yo soy el que incluye, el que paga la casa y el que se encarga de la parte económica de la familia. Eso ha sido un rol que históricamente se ha creado. Martín. Pam, ¿estás de acuerdo conmigo en que uno de los principales objetivos del feminismo es garantizar el bienestar de todas las mujeres? Sí, efectivamente, pero uno de los grandes objetivos del feminismo es sobre todo igualdad en derechos. Y es que lastimosamente en la estructura legal y en la estructura convencional esto no se ve. Y justamente parte de nuestro argumento va a ser desglosar cada una de las presunciones que se nos dio en la moción, justamente para demostrar por qué las presunciones legales y las convencionales no responden a los ideales feministas. Y esto, por ejemplo, la presunción legal de custodia de hijos. ¿Qué es lo que lleva detrás la presunción legal? Es decir, que está aportada o support por la legislación. Primero, que la mujer, al tener un rol biológico, es decir, al tener una capacidad biológica de embarazarte, tu rol de género, el que va a determinar qué va a hacer en la vida o quién debería hacer en la vida, es ser mamá. Es justamente lo que pretende la teoría del rol de género. Romper por cuestiones biológicas los deberes y quién debería ser en el futuro en la sociedad. Porque los roles de género te imponen quién debería ser como mujer y quién debería ser como hombre. Entonces, la presunción de custodia de hijos, justamente lo que pretende es, como tú eres mujer y puedes embarazarte, tú eres la única o tú eres la que la legislación piensa que es mejor para cuidar a tus hijos. ¿Por qué esto es pernicioso? Porque sigue manteniendo la narrativa de que tú debes ser mamá y que deberías ser mamá, y aunque así no tengas la capacidad, así no seas la mejor mamá, así el esposo, tu padre, tenga mejores condiciones de vida para tus hijos, tú siempre vas a ser la que se presuma que va a ser una mejor mamá. Porque, y justamente se vuelve a ratificar y a naturalizar esta narrativa de que la mujer tiene que ser mamá. Segundo ejemplo, lo de los niños y las mujeres. ¿Qué es lo que tiene detrás de esta presunción? Debilidad. Las mujeres son más débiles que los hombres.
En los niños obviamente se entiende. ¿Por qué? Porque los niños están en un proceso de crecimiento, obviamente no tienen la contextura que una persona adulta. Pero el problema es con las mujeres, porque justamente detrás de esta idea de las mujeres son más débiles que los hombres, las mujeres deberían empezar a salir primero. De nuevo, ratifican la narrativa de debilidad, de cero capacidad de reacción, de cero capacidad física o cero capacidad intelectual. Y más allá, hay muchas otras convenciones que son mucho más perniciosas porque están a nivel subconsciente de nuestra sociedad, como por ejemplo el que yo te ceda el puesto en un bus, el que yo te tenga que abrir la puerta, el que yo tenga que pagar las invitaciones, el que yo tenga que declararme como tu marido o que yo sea el que tenga que dar las propuestas. Todas estas cosas hacen que la mujer y que se ratifique la narrativa de la mujer como débil, como cero capacidad, como cero presupuesto, yo como hombre tengo que hacer. ¿Cuál es y la razón por la que deberíamos rechazar todas estas narrativas, tanto legales como sociales? Sobre todo, y el impacto más importante es el mensaje que damos a las mujeres. Primero, y a los hombres. Primero, las mujeres ya no están en un rol de debilidad. No estás en un rol de debilidad, tienes todo el presupuesto, tienes toda la capacidad física, dejemos de victimizarnos un poco y decir, somos débiles, y esto permite empoderar a las mujeres, decir, tú puedes tranquilamente declarar, tú puedes tranquilamente pagar una cita, tú puedes tranquilamente, y es más, tú puedes tranquilamente salir luego de una situación de desastre. Pero sobre todo, y esto es muy importante, es la idea que le damos a los hombres. Justamente parte de las críticas es, como se llama feminismo, entonces no es para los hombres. Pero los hombres, en el momento en que se dan cuenta que el feminismo rechaza estas presunciones, se dan cuenta que el feminismo sí pretende una igualdad de derechos. Es decir, que si yo soy un mejor padre, sí me puedo quedar con mis hijos. Si es que estoy con un niño y estoy ayudando a un niño y soy un hombre, también puedo salir primero, porque se trata de un ser humano y no necesariamente hacer esta diferencia de mujeres y hombres. Entonces lo que lograríamos no es solo a las mujeres que se empoderen y empecemos a romper estas ideas de rol de género que están implementadas a nivel legal, a nivel convencional, sino también a los hombres, a que se den cuenta que el feminismo también ofrece esa igualdad verdadera de derechos y por lo tanto podríamos tener una lucha conjunta que es parte de los otros objetivos que tiene el feminismo. Hay que romper esos roles de género y también hay que incluir al sexo masculino y esa sería una buena manera de hacerlo. Gracias. Antes de comenzar a refutar el caso que nos vino a traer la alta de gobierno, es importante recalcar y reconocer que el feminismo como tal no es un ente omnipresente, es decir, que no puede visibilizar todas las necesidades, especialmente las necesidades de las mujeres en situaciones vulnerables, por ejemplo, de pobreza en sectores muy recónditos o situaciones así, no llega hasta esos puntos, se moviliza más de cierta manera en aspectos de ciudad y incluso de élite como tal. Otro aspecto es que el feminismo tiene que llegar a, como mayor importancia, el bienestar de estas mujeres en grupos de vulnerabilidad. Entonces, al haberles explicado esto, les vamos a demostrar por qué nuestro discurso vela más por un bienestar total que por estas cuestiones de narrativas que no fueron bien explicadas y que no generan un nexo causal de por qué votar estas medidas va a acabar con estos roles de género, va a acabar con estos factores de debilidad e incluso potencia más este hecho. Entonces, para empezar con mi primer argumento, en la actualidad, como ya se dijo, vivimos en un mundo machista como tal. Un mundo machista que está sistemáticamente construido, es decir, desde el punto de vista de la educación, de la seguridad, de la economía, de las relaciones laborales. Es decir, no hay una fuerza como tal, no hay una igualdad como tal en la competencia que se da dentro del plano de la sociedad. Entonces, ¿qué viene a hacer esta medida? Una presunción de amparo. Por ejemplo, la señorita o la mujer que se encuentra en llanto, a la cual su marido le pega todos los días, la única opción que tiene, como allá no llega el feminismo y no llega el Estado ni siquiera llega incluso en muchas medidas, la única acción que tiene, la única posibilidad que tiene
es este amparo de poder quedarse con su hijo como tal, de que no se lo quiten, porque es lo único que de cierta manera tiene como protección como tal. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los casos de guerra? En los casos de guerra, claramente existe una desigualdad porque son los hombres los que generalmente tienen el entrenamiento, tienen las armas, es decir, ya parten desde una situación de desigualdad que no les permite a las mujeres poder defenderse de manera complementaria y poder desenvolverse de manera competitiva y real como debería ser. Entonces, ¿cuál es el problema con esta cuestión? Este amparo es necesario porque ya existe un contexto como tal que ya de por sí en el arranque genera una desigualdad que hace para suprimir esta cuestión y para nivelar de cierta forma la balanza. Lo que viene a ser nuestro segundo argumento es que el feminismo como tal busca la igualdad dentro de la sociedad. Como ya existe una sociedad machista, es decir, es obligatorio para el feminismo apoyar estas medidas que favorecen a esta igualdad, que nivelan la balanza como tal. ¿Por qué? Porque lastimosamente actualmente el hombre sigue manteniendo, como ya se dijo, el poder económico por estas situaciones de la propiedad privada. Entonces va a tener un mayor beneficio para contratar mejores abogados, para contratar mejores situaciones que le hagan ganar el caso como tal. Entonces, esta medida lo que hace es que sí ayuda a buscar la igualdad y sí genera un mayor beneficio. Antes de seguir con punto bajo. Lo que pasa, Guille, es que estas convenciones legales no equiparan nada, porque en un principio y en un fin siempre se tiene la idea de que la mujer va a ser quien se haga cargo del hijo, sin así tengan los abogados caros y los mejores jueces. Ya, listo. El problema es que esta medida sí favorece tanto un inicio como un fin. ¿Por qué? Sigo con mi segundo argumento. Es que el hecho de establecer una medida ayuda a reconocer el problema. Es decir, tú a plantear la medida como tal, le estás diciendo al sistema que ya existe una desigualdad inicial de la cual estás partiendo. Es decir, ya existe un problema que se desarrolla, ya existe un beneficio económico mayor que manejan los hombres, ya existe un contexto social donde tienen mayores beneficios. Es decir, el hecho de proponer esta medida es decir, no, sí tenemos un problema, sí hay desigualdad, no podemos dejar de reconocer este problema y sí necesitamos esta ayuda como tal. Antes de seguir, todo punto antes. El problema no es que es una medida que se toma ahora. La construcción de las construcciones legales convencionales han sido históricamente, se ha quedado en bases, entonces la narrativa ha sido histórica de debilidad y capacidad. No es una manera de equiparar las cosas, es una medida histórica que ratifica la idea legal y convencional que tenemos de que la mujer es más débil. Ya, el problema es que la medida no nace para suplir esa idea, la medida nace para hacer el contrapeso frente al contexto social que ya existe. Es decir, no es que por la medida las mujeres son débiles, es por el contexto que son débiles y como tienen debilidades comparativas y como tal la medida nace para suplir estas debilidades comparativas. Entonces, al haber explicado esto y el tercer punto de análisis del segundo argumento es que el hecho de quitar esta medida hace caer en la misma narrativa machista que ha deslegitimado al grupo feminista. Por ejemplo, muchas veces muchas personas que son machistas y siguen siendo conservadoras dicen, ¿por qué el feminismo no reclama que las mujeres vayan a trabajar como albañiles bajo el sol? Porque si quieren igualdad deberían hacer todo. Entonces, el hecho de manejar nótese la conexión entre votar la medida y seguir manteniendo esto, es que las mujeres ya actualmente se encuentran en una igualdad, lo cual es totalmente falso porque el contexto les hace ya iniciar la carrera, es como que si fuera las mujeres iniciaran una carrera cuesta arriba contra los hombres, pero las mujeres cargan una mochila con piedras. Entonces, al haberles explicado esto, les hemos tomado en claro que a nosotros no nos importa la narrativa como tal del rol de género, porque es más importante el beneficio del bienestar y el beneficio de la igualdad. ¿Por qué el beneficio del bienestar sí se cumple? Porque es la única medida de amparo para los lugares donde el feminismo no llega, donde el sistema muchas veces no llega y en situaciones en las cuales las mujeres arrancan con una ventaja comparativa como el hecho de manejar armas, etcétera, etcétera. Y segundo, ¿por qué el feminismo está en obligación de buscar la igualdad? Y el hecho de favorecer esta medida ayuda a mejorar la igualdad porque genera contrapesos, ayuda a reconocer el problema porque acepta que sí existe una desigualdad. Y tercero, no cae en la narrativa machista de por qué las mujeres no andan reclamando otras cosas, lo cual aparece un mensaje de desigualdad. ¿Cuáles son los tres impactos del segundo argumento? Es que el hecho de no aceptar que se necesita ayuda, que se necesita cambiar esta desigualdad, va a hacer que el grupo feminista pierda apoyo, pierda recursos y pierda múltiples cuestiones. Porque van a decir, bueno, nosotros no necesitamos esas leyes, no necesitamos esas cuestiones, porque sí podemos hacerlo, tenemos el poder para hacerlo, lo cual es falso, porque lastimosamente, ya se ha dicho, sistemáticamente, históricamente, las leyes y todas las constituciones sociales han sido negativas para las mujeres. Entonces, el hecho de no aceptar
que necesitamos estas medidas, es decir, no necesitamos tanto apoyo, es decir, no necesitamos tantos recursos, tantos beneficios como tal. Entonces, por estas razones el bienestar es más importante, la igualdad es más importante y hemos explicado con los diferentes puntos nuestro caso. Muchas gracias. Primero, para comenzar nuestro caso nos gustaría refutar a lo que dijo Guille. Primero, estamos conscientes de que las mujeres y los hombres empiezan la carrera desigual, pero al poder reforzar estas leyes, también reforzamos la idea de que una mujer, por el hecho de ser mujer, tiene que ser mamá, tiene que ser esposa, tiene que ser novia, no puede ir más allá. Si decimos que la mujer tiene la prioridad en la custodia de sus hijos, ya lo estamos diciendo desde un sistema legal de que las mujeres tienen que ser madres. Si estamos diciendo que las mujeres son las personas más vulnerables, entonces también por el hecho, las mujeres ya tienen definidos sus roles de género. ¿Y qué están haciendo estas medidas? Estas medidas no ayudan a acabar con esto, ayuda a seguir reforzando las preconcepciones sociales que existen de la narrativa de los roles de género en el mundo. Entonces, primero voy a comenzar con el argumento que tengo de la equidad de la justicia. La idea es que a los ojos de la justicia todos somos iguales, ¿cierto? Entonces, a los ojos de la justicia, ninguna persona debe ser distinta por cualquier característica. ¿Por qué? Porque si reconocemos que una mujer y un hombre son distintos a los ojos de la justicia, también estamos reforzando las narrativas de un rol de género. Y es peor aún, porque estamos reforzando desde una institución en donde los roles de género o distinciones por ciertas características no deberían existir. Entonces, al poder aplicar estas medidas, lo que estamos diciendo es otra vez mandando el mensaje de que las mujeres son unas, los hombres son otras. Entonces, las mujeres tienen ciertos roles en la sociedad, mientras los hombres otros. Entonces, por eso estamos totalmente en contra de esta medida. Entonces, ¿cuál es el impacto si pasan estas medidas? Es que el sistema judicial está dañado, está roto. Hay casos en donde un padre es mucho más apto que su madre para poder tener la custodia de su hijo. Hay situaciones en donde no por ser mujer o por las preconcepciones que se tiene vas a ser mejor que tu contraparte para poder hacer algún rol en específico. Entonces, de esta manera el sistema se vuelve más limpio, más justo, menos tradicional, al considerar a nivel legal que las mujeres y los hombres somos iguales. Después, por favor. En la cuestión de reforzar los roles de género, cuando aceptamos estas medidas, las mujeres, el movimiento feminista entra en un ciclo, en donde en el caso específico del feminismo, los roles de género, estas normas solo están atacando, no están resolviendo el problema. Más bien están atacando y creando un ciclo de desigualdad, un ciclo en el que las mujeres siguen siendo vistas por solo sus roles. Al momento de dar estas acciones afirmativas, las mujeres se sigue viendo que solo van a cumplir ciertos roles, más no otros. Entonces, incluso ustedes pueden decir, no solo son medidas en torno a poder ayudar, a poder que sea madre o a poder que tenga ciertos beneficios por ser mujer, sino también hay medidas para poder alcanzar cargos públicos o cargos privados, etcétera, etcétera. Eso podría decirme este lado de la bancada. Sin embargo, yo les vengo a decir que eso también es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque también se refuerza el rol de que la mujer es más débil, que no puede conseguir por sus méritos propios un puesto en el gobierno, no puede conseguir por sus méritos propios cierto beneficio en las empresas. Lo que sí se debería hacer es poder tener la igualdad de género, la igualdad de roles. Por favor, Martín. ¿Estás consciente de que en la estructura machista en la que vivimos, que barrica el camino a las mujeres profesionalmente, muchas no pueden por sus méritos propios, sin la protección, acceder a estos puestos, no porque no sean aptas, sino porque no se les deja?
Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creemos que la forma legal no es el camino para poder realizar esto. ¿Por qué? Porque al ponerlo en la forma legal, después por favor, porque al ponerlo en la legislación lo que está reconociendo el Estado, está reconociendo el derecho, es que los roles de género existen y que las mujeres son designadas para un rol y los hombres para otro, más no que tienen la igualdad de condiciones, la igualdad de poder, por lo menos hacia los ojos de la ley, ser iguales. Y además de eso también viene de la parte que ya había hablado Pame, la cuestión de los hombres, la cuestión de que el feminismo por sí es igualdad para todos los géneros. Por lo tanto, si es igualdad, las mujeres no deben tener ventajas hacia los hombres y viceversa. Entonces, cuando se evidencia que estas medidas son eliminadas, los hombres también sienten el apoyo de que las mujeres están renunciando a lo que supuestamente se les hace privilegiadas y que es el principal argumento de los hombres en contra del feminismo. Si las mujeres aceptan estas medidas, ¿por qué entonces el feminismo sí es un movimiento pro mujeres y solo pro mujeres? Al poder, como movimiento feminista, no aceptar estas medidas, los está mandando el mensaje es que en verdad el movimiento feminista es un movimiento de igualdad social, un movimiento en el que en verdad, los hombres y las mujeres podemos ser iguales. Entonces ahí también los hombres se van a dar cuenta de que sí, ok, los hombres y las mujeres somos iguales. Apoyemos al movimiento feminista, apoyémoslo porque estamos reconociendo de que sí se debería haber igualdad. Si bien eso no lo van a pensar todos, pero es un comienzo para que las mujeres puedan llegar a sus cargos políticos, a sus cargos altos, que puedan por sus méritos ser reconocidas, porque los hombres están conscientes de que esa igualdad existe y se debe promover. Ya nada. Bueno, la cuestión es la siguiente. Por dos argumentos principales. No debemos aceptar estas medidas porque refuerzan los roles de género. Refuerzan lo que tienes que hacer. Solo eres madre, solo eres esposa, solo eres mujer. Y el segundo, a los ojos de la justicia, todos debemos ser iguales. A los ojos de la justicia no debemos institucionalizar los roles de género. Y también una cuestión que me olvidé de refutar, pero es la cuestión de las mujeres en situaciones vulnerables. Si bien en muchos casos estas mujeres en situaciones vulnerables, lo único que les ancla a poder vivir, a poder desarrollarse, es que van a tener a sus hijos, que van a tener estos beneficios del Estado. Pero también hay que considerar el caso de que también existen mujeres que se aprovechan del sistema judicial para poder vivir, ellas también hacen cosas malas, aprovechar de que tienen 3 hijos, de que van a tener pensiones alimenticias, de que van a poder recibir beneficios del Estado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al eliminar esto, también al no aceptar estas normas, también eliminamos la posibilidad de que existan estas cuestiones que existen y son invisibilizadas a los ojos de la sociedad. Sí. Los hombres y las mujeres debemos tener iguales derechos. Los hombres y las mujeres debemos ser reconocidos como iguales. Pero los hombres y las mujeres no somos reconocidos como iguales. Ese no es el status quo. Y se debe legislar conforme al status quo que estamos viviendo. Porque las leyes existen para resolver problemáticas. Entonces, antes de comenzar, 3 cosas que todos debemos estar de acuerdo en este debate. Primero que nada, el feminismo es un movimiento que resuelve una problemática. El primer paso para resolver un problema es reconocer que existe el problema. Y reconocer que actualmente las mujeres necesitan amparos porque viven en una sociedad machista que las oprime infinidad de casos. Segundo que nada, el feminismo no es omnipresente. Lo que quiso decir Guillermo cuando les dijo el feminismo no llega a Yambo, no quiere decir que en Yambo no hay feministas. Quiere decir que si tú vives en Ayuriquín, eres una mujer pobre, es muy poco probable que llegue una brigada de Luna Roja a preguntarte cómo están las cosas en tu casa. No porque no les interese, sino porque logísticamente es imposible. Entonces, para estas personas a las cuales lamentablemente no podemos acceder, porque no es tan fácil acceder a una persona que vive en el monte como con alguien que vive en la capital, las presunciones legales son su único amparo. Y 3, justamente esto que les decía, para muchas personas, sobre todo para las mujeres más vulnerables, esta medida es la única solución. Entonces, antes de reforzar nuestros argumentos, les voy a refutar algunas cosas. La mayor cantidad de los ejemplos que nos han traído es de la custodia de los hijos y todo su caso se basa en los roles de género. Las leyes te están diciendo que quieres ser mamá. Falso.
El legislador reconoce que vivimos una situación de desigualdad donde muy probablemente te quieran quitar a tu hijo, porque una de las mayores maneras en las que los maridos machistas coactan a las mujeres es no dejarles ver a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador para protegerte? Perfecto, evitamos que te quiten a tus hijos, porque ellos nos dicen, me están obligando a ser mamá. Falso, ya eres mamá. Y en la generalidad de los casos, los hombres y las mujeres que somos padres no queremos que nos quiten a nuestros hijos. Entonces el legislador entiende que tú estás en una posición de desigualdad porque lamentablemente vivimos en una sociedad machista. Entonces lo que hace es protegerte, decirte, ok, dado que yo no puedo saber el caso específico, pero entiendo que lo más probable es que la vulnerable sea ella, le damos prioridad a ella. Si es que ella no quiere ser mamá y él sí quiere ser papá, perfecto, que se lleve el hijo él. Pero en los otros casos lamentablemente tenemos que protegernos. Sí, nos arriesgamos de equivocarnos. Lamentablemente no existe una sola norma jurídica en todo el mundo que proteja exactamente a todos los casos, pero lo que tenemos que hacer es acercarnos a la realidad. Bajas. Martín, lo que pasa es que la presunción legal no se construye para proteger a la mujer, se construye por las concepciones sociales del rol de género que ha tenido históricamente la mujer en la sociedad. Muchas gracias. Primero que nada, no se puede aseverar cómo ni por qué se construyó la presunción legal, pero sí se puede aseverar cómo está funcionando. Porque yo conozco muchas mujeres que vienen del campo que los maridos les pegan y que los maridos les hubieran quitado a los hijos si la presunción legal no existiría. Incluso con la presunción legal existen muchas mujeres que los maridos no les dejan ver a los hijos o que desaparecen con la familia. Entonces, si a ti te parece que la presunción legal se creó por razones machistas, pues estamos de acuerdo en tanto desacuerdo. Pero lo que yo sí te puedo aseverar es que esa presunción protege a muchas personas, porque además no se trata solo de la presunción de los hijos, se trata de las presunciones, por ejemplo, de que de las mujeres salen antes en las emergencias. ¿Es porque se entiende que tú estás en una situación de vulnerabilidad donde necesitas ser protegida? Las presunciones afirmativas no solo se van en contra de las mujeres, a favor de las mujeres, y no son malas, porque se reconoce que existen problemas en la sociedad. Por ejemplo, existe una norma ecuatoriana que prohíbe discriminar a las personas con VIH. No está diciendo las personas con VIH son vulnerables, lo que nos está diciendo es las personas con VIH tienden a ser discriminadas, por lo tanto tenemos que protegerlas. Después, nos dicen el segundo punto fuerte de la camarada es los hombres se van a dar cuenta de que el feminismo busca igualdad para todos. Falso. Si decimos rechazamos estas políticas afirmativas, lo que les estamos diciendo es el problema ya está resuelto. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, sí, la verdad no es que a mí me quitan mi hijo, por lo tanto yo no necesito ninguna ley que me proteja de que me quitan a mi hijo, cuando en realidad sí la necesito. Y la opinión de los hombres no es más importante que el bienestar de las mujeres. Ese es uno de los pilares del feminismo. Entonces, ¿qué es lo que les hemos dicho? Después, Javi nos trae esto de que existen mujeres que se aprovechan de las leyes. Sí, sí existen, no son más importantes ni son más numerosas que las mujeres que son vulneradas, discriminadas todos los días, mediante la brecha salarial, mediante la violencia sexual. Entonces, no es más importante. Entonces, ¿qué les hemos venido a traer nosotros? El primero es la medida de apoyo. El movimiento feminista no debería rechazar estas medidas porque son las únicas medidas que protegen a las personas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, a las mujeres que no pueden acceder a trabajos porque tienen leyes. Por ejemplo, una presunción legal es esto de la seguridad de las mujeres, o también una garantía jurídica es que tienes que contratar un cierto número de mujeres en las empresas. Eso es porque se sabe que si es que eres mujer y no hay una ley que te proteja, muy probablemente no vas a acceder a puestos altos de trabajo porque el mercado laboral, Pamela, está liderado por líderes machistas. Y nuestro segundo argumento es de la narrativa machista. Algo que utiliza mucha gente para deslegitimar al feminismo es esta narrativa machista de tergiversar los objetivos, decir, si buscan la igualdad, ¿por qué no buscan leyes para todos? Es porque el feminismo ataca el problema de la desigualdad protegiendo a las mujeres. No quiere decir que no quiere que los hombres no sean iguales, quiere decir que nuestro punto de especialización es los problemas de la desigualdad de las mujeres. Entonces, como ese es nuestro punto de especialización, nosotros atacamos esa parte del problema. Si es que hay una marcha por los derechos de los hombres, muy probablemente vayamos a ir. Lo único que quiere decir es que estas normas son necesarias. Entonces, nos dicen en general, toda la argumentación de los roles de género no es tan importante, porque incluso si estas normativas fomentan los roles de género no son más importantes que el bienestar de las mujeres, porque lamentablemente todavía no hemos llegado al punto en el que los hombres y las mujeres seamos iguales. Punto. Ya, Martín, ¿cómo una mujer que no tiene acceso al mercado laboral, que es vulnerada, que es maltratada, se siente mejor o está mejor cuando se tiene que hacer cargo de 5 hijos? Ay. Pero es que no se trata de que se tiene que hacerse cargo de los 5 hijos, quiere decir que se la protege para que no le quiten a sus hijos. Sí, seguramente existen muchas mujeres que lamentablemente que esta normativa no se toque a su caso específico.
Pero la idea de decir, les estamos obligando a las mujeres a ser mamá es falso, porque además la normativa no está diseñada para que los hombres se escapen, que ese es un problema que escapa a la normativa. Es decir, la ley no quiere decir, el hombre se puede ir, tú te tienes que quedar a cuidar. La ley lo que dice es, si es que tú quieres tener a tu hijo, no te lo pueden quitar, porque de hecho, ninguna ley les obliga a las mujeres a quedarse con los hijos si es que el hombre en realidad quiere tenerlos. Lo único que hace es protegerles de la normativa. Sí estamos conscientes de que la normativa puede usarse de manera contraproducente, pero es un riesgo que se debe aceptar, porque la mayoría de las mujeres vulneradas es más que las mujeres que no son vulneradas. Entonces, por todo lo anteriormente expuesto, nos enorgullece oponernos. Estimado panel, la Cámara Baja de Gobierno va a traer una extensión mediante 3 líneas argumentativas diferentes con las cuales nos vamos a diferenciar de nuestra Cámara Alta. Vamos a dar una explicación de qué son las presunciones legales y cómo se crearon, y vamos a entender los verdaderos impactos del rol de género y los impactos de las presunciones legales, y además vamos a hacer una pequeña relación con la premisa fundamental feminista. Entonces, en primer lugar, el feminismo, como ya se lo he dicho, tiene un propósito de reivindicar el rol de la mujer, una búsqueda de la igualdad. Busca una lucha coherente en todas las esferas de la sociedad, y aquí cabe recalcar no solo en la esfera privada, como se lo ha hecho o como ha sido durante mucho tiempo, como lo es el hogar, sino también en la esfera pública, como son puestos en donde las mujeres pueden influenciar de alguna manera, y cabe recalcar que pueden tener la elección de elegir cualquiera de las dos esferas, o si es así, ambas esferas en las que ellas quieran participar. A su vez también es conseguir la reivindicación, porque como ya se lo ha dicho, vivimos en un status quo en donde la represión a la mujer ha sido de manera histórica y de manera reiterada. Una de las premisas fundamentales dentro del feminismo, y que es muy importante para nuestro caso, es que las mujeres pueden conseguir las cosas y sus objetivos bajo su propia lucha y bajo su propia elección. Entonces, esto me lleva a la segunda parte de la primera línea argumentativa, que son las presunciones legales. ¿Qué son las presunciones legales? Como bien mi compañero lo mencionó en un point, son preconcepciones sociales. Las leyes se generan respecto a un contexto, y obviamente, como ya se lo he dicho, el contexto actual también contiene a grupos feministas. Entonces, estas presunciones legales, como lo son la custodia de los hijos y las mujeres y los niños primero, realmente no está respondiendo al contexto actual con grupos feministas que están luchando por sus propias condiciones. Además, estas presunciones legales, como se lo he dicho y se lo reafirmo ahorita, reafirman los roles de género. Y bueno, también cabe recalcar que tienen un carácter de obligatoriedad, es decir, que se las ha llevado a un punto de positivización, es decir, el Estado lo refuerza con su órgano legislativo. Entonces, esto me lleva a la segunda parte. En la cuestión de la custodia de los hijos, ¿por qué nosotros rechazamos esta presunción legal? Porque la custodia de los hijos la sociedad asume que la mujer tiene la obligación de hacerlo, es decir, tú tienes la obligación de tener la custodia de tu hijo. Y además, no solo la obligación, sino porque se considera que tú tienes la capacidad, porque tal vez eres más amable, porque tal vez eres más suave, tienes más capacidades para la crianza de tu hijo, lo cual tu marido tal vez no lo tiene. Entonces, como el impacto de esto es que, de esta preconcepción legal, es que afirma el rol de la mujer dentro del hogar, lo cual le priva de entrar a la esfera pública, lo cual es uno de los objetivos del grupo feminista. Entonces podemos ver que va directamente, la custodia de los hijos va directamente en contra de esto. Y además es negativo porque al momento que tú evitas que entre a la esfera pública, haces que se perpetúe esto una y otra vez y vaya en contra de estos objetivos feministas. Además, no solo se ve en contra del rol de la mujer, sino también se ve en contra del rol del hombre, porque se toma en cuenta o se presume que el hombre es solo él el que puede trabajar, y es más, es él el que debe trabajar, y es a tal manera el punto negativo de esta presunción legal, que inclusive muchas veces se asume que los hombres no pueden cuidar a los hijos,
y cuando lo hacen se asume que no es un hombre suficientemente macho o suficientemente hombre porque no se dedica a trabajar, sino que se dedica a cuidar a sus hijos. Entonces también podemos ver que esto limita al hombre en muchas partes. Sí, voy a tomar tu punto antes de continuar. Ya ver, cuando crearon leyes para evitar que la gente robe, era porque había un caso de que mucha gente estaba robando. Es decir, la situación ayuda a favorecer un contexto que ya está. No es que a partir de esa ley nace un nuevo contexto. Entonces, eso es lo que se necesita el debate. Ok, bueno, voy a continuar entonces. Punto. ¿Cuál es el problema de que existan presunciones legales? Es que el Estado promueve la inexistencia de políticas inclusivas. ¿Por qué? Porque las presunciones legales pueden ser usadas como un argumento. ¿En qué casos? Por ejemplo, una mujer se queda embarazada, bueno, una mujer está embarazada y trabaja en una empresa. La empresa va a tomar esta presunción legal de la custodia de los hijos como un argumento para decirle, ¿sabes qué? Te tengo que echar del trabajo porque como hay esta presunción legal que tú tienes que cuidar a tus hijos, ya no puedes continuar trabajando. Vas a estar 4 meses sin trabajar y probablemente luego tampoco porque vas a tener que cuidar a tu hijo, ya que a lo mejor tu esposo te abandonó y no tienes, y esa persona o el esposo no, el esposo no tiene ninguna responsabilidad y no existe esta ley que el Estado le obligue a tomar esa responsabilidad. Esto me lleva a mi tercer argumento, que es justamente la segunda presunción legal, que es mujeres y niños primero. Esta presunción reafirma que las mujeres son débiles y que necesitan protección. ¿Cuál es el problema de esto? El Estado, a través de la presunción legal positivizada en una ley, crea un cuerpo femenino que no puede conseguir las cosas por sí mismas y que no puede luchar por sus propias convicciones, que no puede elegir el espectro en donde moverse. ¿Qué pasa con esto? Y es que va en contra totalmente de la premisa fundamental femenina que la mencioné inicialmente, que es que las mujeres pueden conseguir las cosas. Entonces, con esto se ha demostrado que ambas presunciones legales, específicamente la segunda, van en contra de la premisa fundamental feminista. Sí, Martín, toma tu punto. Es que la cuestión es que justamente como hay esta ley de las mujeres primero, también hay leyes que evitan que a ti te voten por estar embarazada, porque las presunciones legales reconocen que se dan estos abusos. No se trata solo de la maternidad, se trata de reconocer que las mujeres todavía lamentablemente no pueden conseguir todo por sus propios méritos porque los hombres se lo impiden. Entonces, mientras los hombres se lo impidan, las leyes son necesarias. Sí, entonces justamente voy a tomar, habiendo terminado la argumentación de nuestro caso, voy a tomar justo lo que tú dijiste. Tú mencionaste, sí, es que las mujeres... O sea, su caso se basa en un caso en que las mujeres están restringidas no solo a una esfera privada que es el hogar, sino también a una esfera rural. Entonces, como tú mismo lo has dicho, sí, el feminismo no llega hasta esas áreas rurales. Pues entonces, ¿sabes qué te digo? Las leyes tampoco llegan a esas zonas rurales. Lo que en realidad esas personas conocen son las preconcepciones sociales, es la esencia de la ley. Entonces, si no llega el feminismo donde está tu mujer abusada, tampoco va a llegar la ley, ¿me entiendes? Y ese es un problema que en su caso evidentemente no han visto. Las preconcepciones legales, la prevención legal se construye por las preconcepciones sociales y eso es lo que las personas conocen en esas áreas rurales para refutar todo tu caso, no para proteger a las mujeres en sí. Entonces, sí, tomo tu punto nuevamente. Ya, chao, ya no puedes. Ok, entonces... con esto ya hemos refutado todo el caso de arriba, hemos hecho una diferenciación con el caso de nuestra Cámara Alta y hemos traído una extensión en 3 líneas argumentativas distintas. Muchas gracias. Oye, usa el Debate Keeper, por favor. Miguel, usa el Debate Keeper. ¿Me suena? Sí, suena. Sí, ahorita lo soluciono. Me dan un segundito, si me ponen, lo siento por la duda. Usa el Debate Keeper de la fama. Sí. Ahí está. Aguanta, sí, Es
vamos. Miguel, Vamos a ver. vamos. Entonces, Estimado panel, lo primero que quiero comenzar diciendo es, y sobre todo a la extensión que nos trae la baja de gobierno, es que un derecho no es lo mismo a una obligación. Por ejemplo, yo puedo tener el derecho a la educación, pero no estoy obligado a ir a estudiar a la escuela. Es lo mismo que pasa con la presunción a la inocencia. Las mujeres tienen este derecho, este privilegio, pero no están obligadas, por ejemplo, a ser mamás, tener 5 hijos y pasar torturas toda su vida. Creemos que es un caso muy absurdo de correr de extensión. Creemos que no es atingente. Esa fue la primera extensión. La segunda presentación a esto es que este tipo de concepto lo único que te hace, a diferencia de lo que te dice la Cámara Alta de oposición, que es reconocer este sufrimiento que las mujeres han tenido y esta desigualdad que hay en las mujeres, lo que les venimos a decir como Cámara Baja de oposición es que es una reparación continua hacia la mujer y que debe venir de los hombres ante los ojos del Estado, y es mucho más importante que solo reconocer, porque llevamos años reconociendo. Creemos que una reparación histórica continua es mucho más importante que este es punto de refutación, y es la principal extensión que les vamos a traer y va a ser contingencia con todos los puntos ya mencionados. Lo que nos dice la Cámara Alta de Gobierno es principalmente el rol de género, ¿no? Entonces, que como eres mujer, entonces esta presunción de inocencia lo que te obliga a ti a hacer es mamá. Primero, el derecho no es lo mismo a una obligación, queda completamente refutado. Pero segundo, incluso es que mandara algún mensaje hacia la mujer, este mensaje es completamente no comparativo con el tema de esta reparación que están teniendo las mujeres. ¿Por qué? Porque en el caso de que el grupo feminista, por ejemplo, comience a hacer activamente campañas en contra de esta presunción y se llegue a un sistema en las leyes en que no existe esta presunción, lo que va a pasar es que se les va a desproteger y esta reparación no va a ser completamente proporcional hacia las mujeres. ¿A qué quiero decir? A casos, por ejemplo, en que padres van a ganar juicios de custodia hacia las mujeres. ¿Por qué van a ganar juicios de custodia? Primero, porque un hombre normalmente, como es de saber, tiene un salario mayor al de las mujeres, y lo he comprobado que es algo lamentable, pero es lo que pasa en la sociedad. Normalmente estas personas, por ejemplo los hombres, tuvieron el derecho a la educación primero que las mujeres, tuvieron la capacidad de trabajar, tuvieron un montón de ventajas que no tienen los hombres, y eso lo habla el feminismo de tercera ola. Y queremos que está en una desigualdad inferior a las mujeres. Es mucho más posible que a la mujer, que aparte que le hemos negado históricamente todo esto, ahora encima más le quitemos al hijo y quede en una condición de inferioridad peor. Pero eso es lo que parece que ya dijo la alta de oposición, pero sin embargo la reparación es lo más importante. Porque en un tema, cuando alguien gana el juicio es otra persona, es un juego de suma cero. Es decir, una persona está pagando por el beneficio de otra. Es decir, hay una reparación directa del hombre hacia la mujer cuando el hombre le está dando, por ejemplo, una cantidad de dinero hacia la mujer para que le pueda mantener al hijo. Esta reparación histórica es la que le ha negado a la mujer históricamente, por ejemplo, el dinero, el salario. Es la representación básica de que el hombre literalmente le está dando una pensión de alimentos hacia la mujer para poderla reparar, para que la mujer pueda atender a su hijo si es que esta mujer desea. Lo más importante es la justicia aquí, no solo reconocer, sino esta reparación que el Estado está ejerciendo a través de que el hombre le está dando una pensión de dinero hacia la mujer. Y creemos que esta reparación no pasa si es que el grupo feminista buscará esto. Ok, no, Pamela, siendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Primero, hubo un daño que Pamela lo dijo, fue históricamente hecho hacia las mujeres, un daño no solo en salario, en dinero, sino que en humillación, no podían trabajar, no podían estudiar. Y la mejor forma de repararlos es que el hombre ahora, por ejemplo, mediante esta presunción de la inocencia, tenga que dar ciertos beneficios en juicios, o es más posible que ganen estos ciertos beneficios de esta reparación que sea proporcional hacia la mujer. Creemos que es una reparación continua que podemos decir. Punto de bajas. Miguel, lo que pasa es que esta pensión de alimentos sirve para satisfacer las necesidades del hijo y no equipara la brecha salarial estructural que existe dentro de la sociedad. Ok, perfecto. No equipara, pero en el mundo que tú me propones no existe la presunción de la inocencia, entonces no le da una pensión a esta persona. En tu mundo es mucho peor el tema de las mujeres y caracterizamos este mundo. Exactamente, si el grupo feminista no buscara esta presunción de la inocencia, los juzgados no tendrían que decidir como que, ¿sabes qué? La mujer tiene mucho más posibilidad de tener la custodia del hijo, entonces menos la posibilidad de tener esta pensión.
Entonces, en tu mundo, la mujer literalmente tendría que pagarle pensión al hombre, que tiene un mejor sueldo, que tiene un mejor salario, porque el hombre ganó la custodia de este hijo. Es un mundo peor para las mujeres. Creemos que el grupo feminista activamente debería luchar contra esto, porque es una reparación continua de lo que el hombre ha generado opresión hacia la mujer. No queremos por qué tener, por ejemplo, como decía la Alta, tenemos que preocuparnos qué pensarán los hombres. No nos tenemos que preocupar qué pensarán los hombres. Lo que tenemos que hacer aquí es una reparación continua para y hacia las mujeres. Creo que eso es lo más importante. Ok. Un punto de atrás. Según la premisa de protección, ¿qué tipo de protección da la ley a las mujeres cuando te dicen que salgas primero, por ejemplo, en un evento o en un desastre natural? Y convencionalmente, porque no está respondiendo esa parte de la moción, ¿qué parte de protección tendría al decir que el hombre es, por ejemplo, el financiador de la familia? ¿Qué clase de protección le da a la mujer? Primero, la protección que viene en la segunda extensión es el feminismo de la tercera ola. Que creemos que, por ejemplo, este tipo de feminismo piensa que el hecho de ser femenino, de vestirme de rosado, no es, ay, estoy siguiendo el estereotipo de la mujer. No, yo como mujer empoderada estoy queriendo mis gustos, tengo mi forma de ser femenina y aparte de eso soy una persona feminista. No queremos que seguir un cierto estereotipo de rol de género que es un feminismo de la segunda ola, de la primera ola, que ya pasó desanticuado. El feminismo que estamos buscando ahorita es un feminismo de preferencias. Y segundo, el punto de refutación a esto. Creemos que, por ejemplo, que las mujeres, y no es un rol de género, tienen mucho más impacto en el desarrollo de un hijo por el hecho de ser mamá. Porque el proceso de gestar, por más que pase lo que pase, es netamente de las mujeres, no es de los hombres. El hecho del desarrollo que tienen, por ejemplo, las mujeres con su hijo, tiene un impacto enorme en el desarrollo de la vida de esta persona. Creemos que es una vida superior, no inferior, a la cual deberemos nosotros preservar. En cierta forma, lo único que estamos haciendo es dar priorizar a la vida de la mujer diciendo que es superior, que tiene un rol mucho más fundamental en la sociedad que el hombre, y por esta forma, por ejemplo, creemos que es justo salvarles de, por ejemplo, una emergencia. Creemos que es mejor sacar a las mujeres porque tienen esta capacidad de procrear, tienen esta capacidad de gestar, que es mucho más importante que la de los hombres. Creemos que es algo justo. Entonces, estimado panel, ¿qué les hemos dicho hasta ahora? No solo que reconocemos que hay una sociedad que es completamente inigual, sino que con estas medidas estamos dando una reparación continua del hombre hacia la mujer, y el Estado está siendo el veedor de la misma al poner estas presunciones, por ejemplo, a la maternidad. Creemos que este punto es principalmente importante porque trae un punto de justicia a la sociedad y sobre todo justicia a las mujeres que históricamente han sido negadas de todos esos beneficios que ahora tienen por esas presunciones que creemos que son lo más justos. Extremadamente orgulloso de oponerme. Muchas gracias. Gracias. Panel, con refutaciones estructurales a todo el caso de la oposición, sus argumentos se caen y su debate deja de ser válido en absolutamente todos los sentidos, y así ganamos el debate. Después de refutar absolutamente todo lo que dijeron, procederé a recalcar cuál ha sido nuestra extensión y nuestra diferenciación importante y sustancial que se separa de la argumentación inconclusa de la Cámara Alta de Gobierno. Entonces, primero, ¿qué nos dice la Cámara Alta de Oposición? Nos dicen que la existencia de los amparos son necesarios porque las mujeres de esta manera al menos se pueden quedar con los hijos y al menos pueden disfrutar de la compañía de un hijo, y eso es tan maravilloso porque eso les hace felices y porque eso va a solucionar todos los problemas estructurales según ellos. ¿Qué pasa? Estos amparos y estas presunciones legales no existen y no fueron creadas como políticas afirmativas, y esto es muy importante entender. Las políticas afirmativas eliminan la discriminación sistemática y estructural dentro de ciertas esferas sociales. Las presunciones legales no. Las presunciones legales, como explicó mi compañera y como es la primera parte de nuestra extensión, es simplemente una evolución del contexto social y de las preconcepciones hacia lo que se escribe como ley. Nada más. No se creó para solucionar problemas, se creó porque las preconcepciones existen y punto. No soluciona problemas y tampoco es una posición afirmativa. Y luego les vamos a explicar por qué, incluso si
sin ser posición afirmativa, le otorgaría cierto tipo de beneficios, los perjuicios son muchos más malos. ¿Qué más nos dice? Que es obligatorio para equiparar la igualdad, y Martín se pasó 10 horas hablando de que por qué es obligatorio para poder fomentar la igualdad. ¿Qué pasa? Que nosotros no vemos cómo el darte la custodia o la presunción de custodia del hijo va a cerrar las brechas de salario dentro de las industrias. Nosotros no vemos cómo el acceso universitario a las ciencias para las mujeres se va a ver fomentado cuando le das la presunción de maternidad a las hijas, a las mujeres, perdón. Las diferencias estructurales y la discriminación sigue existiendo y no equiparas absolutamente nada. Simplemente fomentas los roles de género y ya les explicamos por qué esto es tan importante y tan negativo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Cámara Alta de Gobierno primero piensa que el problema es que estamos discriminando al hombre, y ese absolutamente no es el problema y no estamos hablando de eso. Y la Cámara Alta de Oposición piensa que estas cosas existen porque estamos protegiendo a la mujer. Totalmente falso. Estas cosas existen por el machismo estructural que existe incluso en las personas que hacen leyes. Entonces, ¿qué nos dice Martín después? Que vamos a garantizar el bienestar de todos y sobre todo de las mujeres. ¿Cuál es el problema? Y de nuevo, es que no es una ley que se escribió para solucionar la problemática. Ya vamos a profundizar en esto con nuestros argumentos. Y nos dicen que, por ejemplo, hay maridos machistas que les quitan a las mujeres. Es que Martín no ha entendido qué significa el machismo. Las personas machistas también piensan que las mujeres deben hacerse cargo de sus hijos. Entonces se van y no vuelven a responder más. Pero como la mujer tiene la presunción de custodia, entonces no importa porque al menos es feliz bajo su concepción. Porque es feliz porque incluso si es vulnerada, incluso si no tiene trabajo, incluso si le pagan muy poco, entonces tiene su hijo y eso le hace muy feliz. ¿Qué pasa? Que las personas machistas piensan que la mujer se debe hacer cargo del hijo, que la mujer le debe educar, le debe cuidar y no les quitan a los hijos porque esa es la característica fundamental del machismo. Y también nos dicen que es una medida de apoyo, pero de nuevo no vemos cómo la presunción de custodia les abre el acceso al campo de trabajo a las mujeres. Ahora, ¿qué pasa? Nos dicen que con esto las mujeres van a estar mejor. Les explicamos en un poco por qué no van a estar mejor. Porque las mujeres son violentadas, las mujeres son abusadas, las mujeres son discriminadas, no tienen recursos. ¿Cómo una carga de un hijo les va a permitir estar mejor en esta situación? Pero incluso si nos trajeran los pocos beneficios de felicidad que ellos nos cuentan, tenemos impactos negativos que les explicamos en nuestra argumentación y que voy a reafirmar después. Ahora, ¿qué nos dice Miguel? Y lo que nos dice Miguel es muy importante, porque primero nos dice que el derecho no es una obligación. ¿Qué pasa? Que hay una obligación legal intrínseca, porque como dice la moción y está explicitado claramente, hay una presunción legal y eso le da una obligación presunta a la mujer de que tiene que hacerse cargo. Por favor, leamos lo que significa la ley. Pero ahora, incluso si no hubiera obligación, los impactos negativos que explicamos siguen siendo válidos y siguen existiendo. Nos dicen que hay una desigualdad estructural y que esto se creó o existe para resolver esta desigualdad. ¿Qué pasa? El feminismo no busca solucionar la desigualdad a través de la discriminación. Y esa es una medida altamente discriminativa. Y como les decimos, la presunción de maternidad o de custodia no da el acceso a resolver diferencias estructurales como el acceso al trabajo. Porque incluso, como le explicó mi compañero, esas presunciones legales se pueden convertir en argumentos para satisfacer o para que se cumplan o para que se puedan llevar a cabo acciones machistas dentro de los trabajos y legalmente amparadas por estas presunciones. Ahora, nos dicen que hay una reparación histórica porque existe la pensión de alimentos. ¿Qué pasa? La reparación histórica no es proporcional, porque la reparación histórica tiene que ser proporcional, y para que sea proporcional deberíamos darle a la mujer el acceso proporcional que el hombre ha tenido a la universidad, al trabajo, deberíamos darle un acceso proporcional a salarios mucho más altos. Pero ¿qué pasa? La pensión de alimentos se hizo para satisfacer necesidades del hijo, primero, y no vemos cómo una mujer que gana poquísimo y que recibe un porcentaje muy bajo del hombre va a resolver sus problemas estructurales. Y segundo, nos dicen que en nuestro mundo nadie da pensión a nadie y que todos viven y que al hijo le toca por poco y alimentarse solo. ¿Qué pasa? Que en el mundo donde no hay presunción de maternidad y el hombre gana, entonces la mujer también va a tener que dar una proporción de su salario igual que el hombre da, y no vemos cómo eso es necesariamente negativo. Martín. El 90% de su caso se basa en la única presunción de la maternidad. Existen muchas presunciones que también amparan para que no pasen lo que les dice. Existen presunciones laborales para que contrates una contra mujeres. Existen presunciones contra la violencia. Lo que pasa es que las presunciones laborales para contratar con mujeres son acciones o políticas afirmativas, que son diferentes a las presunciones legales y culturales que nosotros estamos explicando. Diferencia fundamental que nos del caso. Ahora, ¿qué pasa y cómo nos diferenciamos de nuestra Cámara Alta?
Primero, nosotros explicamos qué son y cómo nacieron estas presunciones legales y convencionales culturalmente. Porque esto es fundamental, porque esto nos permite entender que todo el caso de la oposición no tiene ningún sentido, y porque esto nos permite entender cómo lo que realmente está pasando no es una discriminación al hombre y tampoco no es una garantía para la mujer, es una discriminación sistemática para la mujer. Segunda diferenciación de la Cámara Alta. Nos hablaron muchísimo tiempo de por qué los roles de género, de por qué esto reafirma los roles de género. Nosotros les explicamos por qué los roles de género son tan negativos. ¿Por qué? Porque primero impacta en la posibilidad de la mujer de acceder a la esfera pública, donde accede a trabajos mejor remunerados y donde accede a posiciones políticas, donde accede a tomar decisiones, donde accede a tomar acción. Y la segunda es que el impacto de las presunciones legales se usan como argumentos para evitar la creación de políticas inclusivas, como el ejemplo de la mujer embarazada divorciada que es botada de su trabajo porque la presunción legal le va a obligar a hacerse cargo de su hijo. Y la tercera manera en la que nos diferenciamos de nuestra Cámara Alta es reconocer que la premisa fundamental del feminismo es que la mujer puede luchar por sí misma para conseguir beneficios. El nosotros construir una mujer de identidad y de cuerpo débil y vulnerable evita y se va totalmente en contra de la premisa fundamental del feminismo. Muy orgullosos de Partamos de pertinentes aclaraciones que de hecho ya hizo Miguel, pero al parecer la bancada todavía sigue sin entenderlo. En primer lugar, la presunción no implica la obligatoriedad. ¿Qué es lo que pasa? Ellos van a decir, sí, lo que pasa es que tienes que leer bien la moción y ver que la presunción se refiere a eso. No, señores, a ver. Para empezar, la presunción no se refiere a ser impositiva ante la persona a la que la cual se presume, sino se refiere a ser favorable. Y si no, vámonos justamente ante las dos definiciones. Si vamos con respecto a la de la alta, que nos dice que es un conjunto de presupuestos que demuestran lo contrario, pues es muy simple. La presunción te permite que sin demostrar lo contrario se tenga eso. Pero si la mujer no quiere tener los hijos, o si tienes la posibilidad de que un padre sería mejor para tener la tutela que la madre, simplemente se muestran las pruebas necesarias y listo, se comprobó, ya no tienes ningún problema. Ahora, vamos con la parte de abajo. Esos en que dicen que la presunción estas son estas preconstrucciones sociales y legales. Sí, tienen razón, pero hay que tomar en cuenta otra cosa que es muy importante. No porque algo inició de una manera implica que en la actualidad siga representando lo mismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede justamente con el feminismo? Mucha gente dice, no, hay un problema, porque como tú dices, feminismo se refiere únicamente a las mujeres, entonces discriminan a los hombres. No, señores, justamente las mujeres que comparten el feminismo también han demostrado cómo el origen de una cosa no se basa justamente en eso. Otra cosa, por ejemplo, el matrimonio. Mucha gente va a decir, sí, lo que pasa es que esto proviene de matriz, por lo cual los gays no deberían casarse. No, simplemente ha tomado otras concepciones diferentes, por lo cual incluso una palabra, por más de que haya tenido un origen, no representa lo mismo en la actualidad. Y en la actualidad, ¿a qué nos referimos con todo esto? Que sí, entendemos que puede haber preconcepciones que gente tiene, que sí pueden ser desfavorables para la mujer o para la sociedad en general, pero particularmente en estos casos no lo serían. Partamos desde el primer lugar. A ver, Pamela nos dijo que sí, ¿sabes qué? Que a mí me cedan el asiento o me abran la puerta, me puede resultar molestoso. Pues para mí sí es muy coherente, claro. Yo creería que una mujer puede estar tranquilamente parada 15, 20 minutos en el bus y no va a pasar nada, o creería que una mujer puede abrir la puerta por sí sola. Ok, no tiene nada que ver. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? En estos casos no estamos hablando de cosas que son evidentes que la mujer también puede hacer o no. Partamos de una cosa. Antes nos habían dicho, sí, que la ley no nos ve a todos como iguales. Pero es que en ciertas circunstancias es importante, porque señores y señores, tenemos las mismas capacidades, sí, pero biológicamente hay mínimas diferencias y hay muy pocas cosas en las cuales hay que reconocer esas diferencias, y una de esas es justamente que para tener un bebé, sí, necesitas un hombre y una mujer, pero la persona que se encarga de hacer la gestación como tal es la mujer, donde aquí viene una importancia. La única que tiene la capacidad de poder darle a amamantar a un bebé es la mujer, no el hombre. Entonces, ¿por qué razón sí es importante esa presunción? Justamente por eso. Porque la mujer es la que está, la que en sí, su organismo le permite poder hacerlo. Sí es una razón viable y no es únicamente con respecto al hombre o a la mujer. Es simplemente justo como la sociedad se da cuenta de que quiere un beneficio, tanto para la mujer, que incluso cuando no da de lactar ha tenido problemas de salud, tanto como para su descendencia que pueda tener una salud. Sebastián. Ricky, el problema es que cuando el padre y la madre se encuentran en el campo, los dos son pobres, los dos quieren tener a su hijo. ¿Qué es lo que pasa? La mujer enfrenta diferencias estructurales, lo que le hace mucho más difícil sostener una familia de manera sostenible. Sí, Sebastián, y nadie te lo va a negar. Evidentemente hay machismo y esa es la razón por la que están peleando. Lo que ustedes no se dan cuenta es que nosotros no estamos en contra del feminismo. Estamos justamente aclarando por qué razón también deberían pelear por esas cosas. Porque ¿qué es lo que pasa? Bajo el presupuesto de Sebastián, como habían dicho antes, no, es que si no llega el feminismo, tampoco va a llegar a la legalidad. A ver, señores,
la legalidad tiene la obligación de llegar porque es parte del Estado. En cambio, que el feminismo es simplemente la práctica de gente que simplemente por activismo decide hacerlo. Eso es donde radica la diferencia. Pero sigamos justamente en los puntos en donde se estaba diciendo. Como ya hicimos la aclaración pertinente, no le están obligando a la mujer. Y justamente, el hombre también tendrá la posibilidad, y es por eso que se puede luchar. Pero que hay una cosa muy importante que justo ya mencionó Miguel, y es la reparación histórica. Si nosotros en este momento, desde el día de hoy, yo me pongo a tratar por igual a hombres y mujeres, podría parecer que es igualdad, pero no, señores, porque las mujeres ya venían desde un nivel inferior desde mucho antes, porque justamente las mujeres no se pueden empezar a tratar de la misma forma hoy, porque como Sebastián lo dijo, hay preconcepciones sociales en la gente que hay que comenzar a cambiar. Es por eso que necesito hacer mucho más esfuerzo para que una mujer pueda acceder a la misma plaza de empleo que en el caso de un hombre, que tengo que hacer mucho más esfuerzo para que una mujer pueda acceder a una plaza en la educación universitaria que un hombre, justamente por eso, por lo que ellos aceptaron, por las preconcepciones sociales. Entonces, partiendo de esas preconcepciones sociales, no puedo hacer un trato igualitario. Pero a ver, nos desviemos y volvamos a otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? No. ¿Qué es lo que pasa? Hay otro tema. Lo que nos estamos dando cuenta es que con este tipo de cosas, como ya dijimos previamente, no es lo que Sebastián cree que porque desde antes vino, sino lo que actualmente pasa. Sucede que cuando tú a una mujer le estás diciendo que quieres que se quede con los hijos, no estés discriminando. Al contrario, como ya dijo Miguel, tú puedes verla de la siguiente manera. Creo que como mujer tienes una mayor capacidad que los hombres. Entonces, para empezar, no hay discriminación. Pero nos pueden venir a decir del otro lado que de todos modos eso sería un problema porque no estás equiparando la igualdad. Sí, señores, pero ¿qué es lo que pasa? Como ya había mencionado, las mujeres tienen la capacidad por el hecho de amamantar, porque por naturaleza las mujeres se desarrolla una maternidad superior. Yo entiendo y voy a aceptar claramente que sí, puede haber muchísimas mujeres que no desean tener hijos, y está muy bien, pero es innegable que en la generalidad las mujeres sí tienen un mejor cuidado y una mejor crianza de sus hijos. Y como ya se explicó previamente, en el caso de que no la tengan, simplemente la presunción te permite probar lo contrario. Aparte de ratificar los roles de género, ¿cuál es la protección que te da la presunción legal cuando te dice que mujeres y niños salgan primero, sin más que reconocer la debilidad que tienes en el... Con muchísimo gusto, Pamela. Justamente fue el momento oportuno porque estaba por ir a la segunda, que es con respecto al típico eslogan de ¿por qué hay niños y mujeres primeros? A ver, ¿qué es lo que pasa? En primer lugar, esto no se ve en contra de las mujeres porque te están diciendo, sí, tú como mujer puedes ir primero y no lo considero desechable, no te considero una persona reemplazable. Van a decir, sí, pero es que estás pidiendo que es débil. Pongámonos en la lógica. Ellos creen que sí, que un hombre pensaría que la mujer es débil. Señores, si yo me estoy en un incendio o me estoy ahogando en un barco, les aseguro que a la mayoría de hombres se les va a olvidar en un segundo todo este tema de ¡ay, cuidado a la mujer! Y en ese momento simplemente el pánico los va a invadir por completo. Entonces, lo primero que van a pensar no es ¡ay, sí, que salgan las mujeres! El instinto de supervivencia de esos hombres, porque el instinto de supervivencia es superior a las preconcepciones sociales que puedan tener, le va a querer hacer salir mucho antes que las mujeres. Pero ¿por qué incluso sería mucho más importante que las mujeres si vayan y el feminismo no debería negar esto? Y es por una simple cosa que igual, justamente ya se ha dicho Miguel, pero aún siguen sin entender en la parte de abajo, y es, a ver, una mujer puede igual no querer ser madre y hay que completamente respetarlo, y nosotros no estamos en contra del feminismo, al contrario, estamos mostrando por qué el feminismo debería apoyar todas esas cosas. Pero la mujer sí tiene una capacidad de concepción mucho más importante en relación a la del hombre. ¿Por qué razón? El hombre, para poder crear una vida, solo interviene durante un pequeño momento, mientras que la mujer interviene durante mucho más tiempo. Si piensas de esto, no únicamente en que el feminismo debe pensar en las mujeres, sino en toda la sociedad. En el caso de que tú como sociedad te encuentras en un momento de riesgo y quieres precautelar las vidas, necesitas precautelar justamente de la que tiene la posibilidad de dar en un futuro vidas y de la que podría quedar mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, se podría entender de que muchas de estas personas van a decir, no, sí, las mujeres al ver esto se pueden sentir inferiores, se pueden sentir débiles, pero esas son justamente las preconcepciones bajo las cuales Sebastián ha seguido debatiendo en esto, y no se da cuenta de la posibilidad justamente de que la sociedad vea que hay beneficios en estas cosas. ¿Y saben por qué es más importante esto? Porque si esas concepciones serían solo sociales, no estaríamos debatiendo, como dice la moción, legales. Se han vuelto concepciones, se han vuelto presunciones legales justamente porque han sido pensadas en beneficiar a la mujer y a la sociedad. Gracias. Vamos a comer. Sí, qué buen debate.